Bien. Bueno, continuando ahí con las capacitaciones del programa anual, vamos a abordar lo correspondiente a lo que es el hiper. Bien, hay varios temas que estamos desarrollando. Uno de ellos es este que es súper clave y fundamental. Y básicamente, el hiper es lo que su nombre indica, ¿no? Es un proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, ¿no? Implementación de controles. Esta es una herramienta de gestión de riesgos que básicamente tiene el propósito de poder identificar los peligros que se encuentran en nuestro entorno, hacer una correcta evaluación de los riesgos que se generan a partir de estos peligros y establecerle un nivel de riesgo, ¿no? Que puede ser alto, medio, bajo, con el fin de, según esa criticidad, poder establecerle planes de acción, ¿no? O medidas de control. Esto va orientado netamente a poder prevenir accidentes y enfermedades, ¿no? Ese es como que el fin fundamental del hiper, ¿no? Hay distintos tipos de hiper, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente esta es una herramienta de gestión súper clave en toda actividad de trabajo, ¿no? Ahora, para la evaluación de riesgos no solamente existe esta herramienta, ¿no? Sino como el hiper, sino también existe, por ejemplo, los ATS, existe un APT que utilizamos nosotros. Esto es muy particular de Ambipar, que es un análisis preliminar de trabajo, que es un equivalente a un ATS. Existen los PETAR, los permisos escritos de trabajo de alto riesgo, entre otros, ¿no? Pero estos son como que los más conocidos. Entonces, para eso básicamente es, ¿no? Para poder identificar peligros, evaluar riesgos, establecer controles a fin de prevenir enfermedades y accidentes de trabajo. Esta herramienta de gestión de riesgos, cuando nosotros la efectuamos, siempre hay un hiper de línea base, ¿no? Que es básicamente la primera evaluación de riesgos que se genera, que va a contemplar todos los procesos, actividades, tareas de la actividad que se desarrolla, ¿no? O de lo que desarrolla una organización, una sede, una operación, entre otros, ¿no? Cuando esta herramienta se efectúa por primera vez y se actualiza, en estas actualizaciones es donde esta herramienta permite poder identificar y evaluar algunos problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o análisis de las tareas previamente, la deficiencia de algunas maquinarias, equipos que con el tiempo quizás van deteriorándose, algunas acciones inapropiadas de los trabajadores, por ejemplo, cuando realizan algún tipo de actividad y de repente esta no presenta las características de seguridad que ameritan. Entonces acá también permite identificar esto, o los efectos que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o maquinarias, ¿no? Cuando existen cambios en los materiales, vehículos, equipos, todo tipo de cambio puede conllevar algún peligro adicional, ¿no? Y esto nos lo permite conocer esta herramienta de gestión, ¿no? Pero necesariamente, para poder hacer esta identificación, debe ser con la participación de los trabajadores, ¿no? Y esta participación de los trabajadores está referida a un marco legal, ¿no? Que está basado en la ley 29783, su reglamento, y también lo especifica el reglamento de seguridad ocupacional en minería, ¿no? Que es el Decreto Supremo 024/2017 y sus modificatorias, ¿no? Entonces, básicamente, acá hay unas referencias acerca de la participación de los trabajadores. Número uno, por ejemplo, en el sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? Que nos indica en el artículo 19 en la ley 29783, ¿no? Que dice, ¿no? La participación de los trabajadores debe hacerse también en la identificación de los peligros y riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. También en el mapa de riesgos participan los trabajadores, ¿no? Obviamente este documento este mapa de riesgos nace del hiper, ¿no? Es como que una representación gráfica, ¿no? De los peligros, los riesgos que hay en nuestro entorno. También el reglamento en su artículo 26 indica, ¿no? Que el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
esto asociado al IPER, ¿no? Que el IPER como tal establece medidas de control, para lo cual esto es una exigencia de que el empleador debe adoptar disposiciones efectivas, ¿no? Y para ello existe una jerarquía de control de los riesgos. El artículo 32 en su reglamento de la ley indica, ¿no?, que el empleador debe exhibir el IPER en un lugar visible dentro del centro de trabajo, ¿no? Como tal, lo mantenemos ahí al interior de la oficina, y que también esta evaluación de riesgos debe ser, o se debe realizar esta evaluación una vez al año como mínimo, ¿no? Pero también debe haber una actualización cuando exista un cambio en la legislación, en los materiales y equipos, por ejemplo, en los procesos, en la infraestructura, entre otros, ¿no? O también cuando exista algún accidente, ¿no? Eso es también algo clave cuando ocurre este tipo de eventos. Se debe hacer una actualización del IPER, porque eso quiere decir que los controles que se han propuesto para evitar algún tipo de lesión no han sido efectivos, por lo cual requiere incorporar, ¿no? O de repente requiere incorporar nuevos peligros que no han sido previstos para evitar algún tipo de accidente, ¿no? Que fue el fin. Ahora, también indican, ¿no?, la participación en la identificación de los riesgos y peligros, ¿no? Dice, los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas, ¿no? Cuando se refiere a los representantes de los trabajadores, son, por ejemplo, para el caso de Marcobre, el supervisor de seguridad y salud, ¿no? Que en este caso es Joel, que ha sido elegido, ¿no? Para otras operaciones podrán ser los subcomités, o, por ejemplo, también pueden ser los representantes de los trabajadores del comité central que tenemos establecido acá para la sede de Lima, ¿no? Entonces, ellos también participan en este proceso de identificación, ¿no? Bien, cuando nosotros desarrollamos esta herramienta de gestión, está basada en un análisis de los procesos inicialmente, ¿no? Y esto con el fin de ir de lo macro a lo más sencillo, ¿no? Desde los procesos, subprocesos, actividades y tareas, debemos de identificarlas todas a fin de que a través de las mismas, de la identificación de las tareas, podamos nosotros reconocer, identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿no? Y así evitar tener algún sesgo de información o algún sesgo de no poder evaluar alguna tarea, ¿no? Y por lo tanto no contemplarle algunos controles, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? El proceso como tal que llevamos en Marcobre es de supervisión vial y centro de monitoreo integrado, ¿no? Dentro de este proceso podemos como distinguir dos subprocesos, ¿no? Lo que es la supervisión vial y lo que es el centro de monitoreo integrado, ¿no? Son como que dos servicios completamente distintos, que se complementan, pero al final van a tener como que características particulares cada una, ¿no? En este caso, para el ejemplo, como actividades acá o como subprocesos hemos elegido la supervisión vial, y dentro de las actividades que contempla este subproceso están las inspecciones vehiculares, ¿no? Pero dentro de una inspección vehicular van a haber pequeñas tareas, ¿no?, que van a conformar la actividad como tal, ¿no? Entonces, una de las tareas en las inspecciones vehiculares es el desplazamiento a pie en la plataforma vehicular de inspección, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esta tarea, vamos a encontrar varios peligros y riesgos, ¿no? Por ejemplo, solo como peligros, ¿no? Vamos a poder identificar radiación solar, vamos a poder identificar vehículos en movimiento, podemos identificar polvo, podemos identificar ruido también proveniente de los motores, de los vehículos. Pueden haber superficies a desnivel o superficies irregulares, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos tener muchos más, ¿no? Entonces, es por ello que es importante llegar hasta ese nivel de detalle para la correcta identificación de peligros y riesgos, ¿no? Ahora, cuando nosotros identificamos ahí las actividades, acá vamos enfocando en las actividades, se debe de poder hacer esta evaluación, también considerando las actividades rutinarias que efectuamos, las no rutinarias y también las actividades de emergencia, ¿no?
Las actividades rutinarias nosotros lo establecemos como actividades que se realizan repetidamente más de una vez en un periodo de 3 meses, ¿no? Las cuales pueden ser programadas o no programadas, ¿no? Las actividades no rutinarias que se efectúan eventualmente una vez cada 3 meses o un mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no programadas. Y actividades de emergencia, aquellas actividades que se producen por una situación no deseada, ¿no? Básicamente, como su nombre lo indica, ¿no? En el caso de algún accidente, de algún sismo, un incendio, ¿no? Que también se pueden presentar, hay diversos peligros y riesgos como consecuencia de situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, eso también entra en la evaluación del IPER, ¿no? En la identificación ahí de las actividades. Ahora, ¿qué cosa es un peligro? Bien, acá estas definiciones son súper claves para poder nosotros tener claro ahí la correcta identificación de los peligros, ¿no? ¿Qué viene a ser un peligro? ¿Qué me comentas, Richard? Ahí te escucho. ¿Qué entiendes por peligro? Richard, Jimmy, Ernesto, Jaime, los escucho. ¿Qué entienden por peligro? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Ah, ya, Richard te habla. ¿Qué tal? Te escucho, Richard. ¿Cómo estás? Bueno, toda situación que pueda generar una amenaza, ¿no? Claro, que pueda Peligro, generarnos algún daño, ¿no? o algún Un, daño, un ¿no? peligro, ¿no? Ujú. Exacto, entonces ahí la definición que nos ofrece la ley 29783 es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarnos daño, ¿no? Siempre va a responder cuando nosotros querramos saber o les pregunten, ¿no? ¿Qué peligros tienen, ¿no? ¿A qué peligros están expuestos? Responde a la pregunta, ¿qué me puede ocasionar daño, ¿no? En mi entorno. Entonces, puede ser una situación o una característica intrínseca, ¿no? Cuando dice característica intrínseca, es una propiedad o una característica inherente de algo, ¿no? Por ejemplo, el fuego tiene una característica, ¿no? Que genera bastante calor, ¿no? Tiene una temperatura bastante alta, ¿no? El fuego como tal. Entonces, esa característica, si es que yo tengo contacto con él, me puede hacer daño, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Para el proceso de la identificación de los peligros, tiene que ver mucho la percepción, ¿bien? Y la percepción es básicamente la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos, ¿no? Nosotros vamos a percibir los peligros a través de nuestros sentidos, ¿no? A través de la vista, del oído, a través del tacto, en algunas oportunidades, pero vamos a percibirlo, ¿no? Y dice, ¿no? En la percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hacemos una identificación de los peligros, es importante percibirlo bien a través de nuestros sentidos, ¿no? Esto también aplica para actividades de inspección, ¿no? Poder percibir lo que está en nuestro entorno. Entonces, acá nosotros vemos una imagen, vamos a ver muchas siluetas, pero yo quiero que ustedes me indiquen qué cosa es lo primero que perciben de la imagen, ¿no? ¿Qué figuras, qué personajes, qué pueden identificar ahí? Ahí los escucho, Jaime, Jimmy, Jaime ya no está. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Jaime, Jaime Alvarado, Así ¿qué es, tal? correcto. Sí, mira, en la imagen puedo percibir a una persona con su guitarra, otra que lo está mirando, a dos ancianos, mujer, hombre. Luego veo un fondo en la parte del fondo, una mujer que está saliendo y bueno, y veo una luz en la parte posterior también. Una amarilla, una botella delante. Hay varias cosas, sí. Claro, acá vemos ahí eso.
Vemos más cosas también, ¿no? Acá en el centro se puede ver la silueta como que de una copa, ¿no? La forma de una copa. Y también frente a frente hay la silueta, la forma como que de dos ancianos mirándose uno a otro, ¿no? Por acá como que la forma de como que de una iglesia o una estructura bastante alta, ¿no? Y acá una mujer acercándose, entrando por una puerta. Vemos acá bastantes cosas, ¿no? Es un poco lo que, si nosotros vamos tomándole mayor detenimiento y vamos revisando a mayor detalle el contenido de esta imagen, vamos a ir encontrando más cosas, ¿no? Que es lo que cuando nosotros cuando hacemos esta identificación de peligros es lo que se busca, ¿no? Poder percibir todo aquello que está en nuestro entorno y que nos puede ocasionar algún tipo de daño, ¿no? En esta otra imagen, ¿qué observamos ahí, Ernesto, Richard? Ahí veo una persona, un anciano también, ¿no? Y la silueta, la cabeza, digamos, de una persona también. Claro, Una acá. señora ¿Qué más? aparente con un niño cargado, ¿no? Un perrito. Un perrito Sobre por este lado. la parte superior derecha también se ve una silueta de una mujer, ¿no? El rostro de una mujer, ¿no? En el lado izquierdo unas Claro. aves, pero entre los dos mástil, llamémosle así, también se ve el rostro de una persona mirando de frente y hacia ambos lados también se ve la silueta de perfil de una persona, ¿no? Igual Claro, al lado claro. derecho, en la parte como si fuera llamémosle algo así como un pastizal, también se ve la cara de un hombre, ¿no? Que tiene una pañoleta en la cabeza, al lado izquierdo, ¿no? Ya, ok, ok. Encontramos ahí varias, varias siluetas y formas de personas y cosas, estructuras, ¿no? Acá un hombre con un bastón frente a una mujer, la silueta como que de una persona anciana, ¿no? Y esta como que pudiese ser su mano, ¿no? Y así encontramos varias, ¿no? Ese es un poco el ejercicio que nosotros hacemos cuando realizamos una identificación de los peligros, ¿no? Ahora, existen diversos tipos de peligros, ¿bien? Peligros eléctricos, físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, locativos, conductuales, etcétera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de peligros físicos, van asociados netamente a manifestaciones de energía. Bien, los peligros físicos no son los peligros como de mi cuerpo físico, no, sino son manifestaciones de energía. Dentro de los peligros físicos está, por ejemplo, el ruido, la iluminación, las vibraciones, la temperatura, la radiación, entre la humedad, entre otros, ¿no? Por ejemplo, el ruido es una manifestación de energía mecánica, ¿no? Como también las vibraciones. La iluminación es un peligro, o es una manifestación de energía eléctrica, ¿no? Este, Cuando tenemos, por ejemplo, iluminación de repente un poco tenue, baja, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada cuando estábamos ahí en Marcobre, ¿no? Para ir para el controlador. Ese es un tipo de peligro, ¿no? Luego tenemos peligros químicos, que es básicamente asociado a sustancias, ¿no? Que pueden ser vapores, gases, solventes, humos, neblinas en diversos estados, ¿no? Puede ser en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Pero básicamente proveniente de sustancias, ¿no? De productos químicos. Peligros locativos, básicamente aquellos que se encuentren en un lugar específico que puedan tener o puedan generarme algún tipo de daño, ¿no? Que se pueden presentar como por ejemplo escaleras o barandas que están en mal estado, de repente no aseguradas, irregulares, un almacenamiento inadecuado, ¿no? Quizás en un almacén. Peligros biológicos, acá la exposición a mohos, virus, bacterias, parásitos, plagas, roedores, entre otros, ¿no? Que pueden producir alguna enfermedad, ¿no? Acá se encontrarán, por ejemplo, los zancudos,
de repente no sé, pues la proliferación o si tenemos una cantidad abundante de gatos o perros, ¿podrá ser un peligro biológico eso? ¿Qué opinan? A través a través, por ejemplo, de las heces de los mismos animales o de repente de algunos parásitos que puedan tener, pueden transmitir alguna enfermedad, ¿no? Yo tuve el caso en el que trabajaba en una empresa de transporte que tenía su patio de mantenimiento y estaban sus oficinas también, había una zona de almacén que era súper grande y había una población bastante grande de gatos, ¿bien? Entonces ahí al inicio era bonito, pero después ya no, porque los gatos empezaron ahí a tener crías entre ellos, empezaron enfermarse. Algunos empezaban a ocupar el área de almacén como un lugar para dormir, descansar, y ahí también había como que cierto contacto de las personas de almacén con ese tipo de heces, de orinas, de lo mismo que tienen estos animalitos, ¿no? Entonces, ahí fue un punto en el cual también un peligro biológico que tuvimos que abordar, ¿no? Ahí hubo campañas ahí de esterilización, hubo campañas de adopción de gatos, se hicieron varias acciones un poco para reducir la población, ¿no? De estos y también evitar que los alimenten, ¿no? Porque también los mismos trabajadores al verlos los alimentaban, algunos se lo llevaron, se vacunaron también a los gatos, pero ahí tuvimos ciertos controles, ¿no? Luego tenemos peligros ergonómicos, ¿no? Estos ergonómicos van asociados netamente a lo que son, por ejemplo, la manipulación de cargas, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, a través de lo que uno realiza, ¿no? Que puede ser realizando un trabajo en postura de pie o sentado, ¿no? Las posturas tanto de pie como sentado, cuando son prolongadas, viene a ser también un peligro, ¿no? Como tal, ¿no? Ya que estamos como que manteniendo una misma postura estática durante bastante tiempo, ¿no? Y eso limita un poco la movilidad de los músculos, ¿no? Todo en exceso hace daño. Y también tenemos los peligros psicosociales, ¿no? Que es básicamente toda condición que experimentan los trabajadores cuando se relaciona con su entorno, ¿no? Que puede ser esto netamente en el trabajo, ¿no? Con el entorno que puede ser laboral, como por ejemplo sobrecarga de trabajo, turnos de trabajo rotativos o de repente un turno que se prolonga más de la cuenta. Entonces ahí tiene que ver también con la interacción con sus compañeros, con su jefe. Entonces toda esa relación que tiene con su trabajo, con su línea de mando, etcétera, puede generar también un peligro psicosocial, ¿no? Bien, hasta acá nosotros hemos visto lo que es qué es un peligro, ¿no? Los peligros. Ahora vamos a ver lo que son los riesgos. Los riesgos, básicamente, de acuerdo a la definición, es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipo y ambiente, ¿no? Esa es la definición de la ley 29783. Pero dice la probabilidad, ¿no? Siempre cuando nosotros querramos determinar o identificar un riesgo o describirlo, va a responder a la pregunta ¿qué podría suceder? Bien, entonces si yo tengo, por ejemplo, como peligro, ¿no? ¿Cómo se llama? Tengo vehículos en movimiento, ¿qué podría suceder? Podría suceder un atropello, ¿no? Si es que yo conduzco, ¿no? No sé, pues un vehículo, ¿no? Y como peligro tengo interacción con otros vehículos, el qué podría suceder, podría suceder un choque, una volcadura, ese es el riesgo, ¿bien? Si de repente hay una superficie mojada, el producto de la lluvia, y de repente el tipo de piso no sé, pues un cemento pulido, ahí yo tengo un riesgo de caída, ¿no? Al mismo nivel. O sea, hay superficies irregulares por donde yo transito, hay un riesgo de caída a mismo nivel también, ¿no? Entonces, siempre los riesgos, cuando hagamos la descripción, esto es súper clave cuando hacemos el hipercontinuo, en los riesgos tenemos que poner los riesgos como tal, valga la redundancia.
Bien, en los riesgos no van consecuencias. Bien, ahora vamos a ver también las consecuencias, cuáles son. Bien, pero siempre hay una confusión, también lo he identificado cuando yo contratos, que cuando hacemos el hipercontinuo, colocamos en la columna de riesgos las consecuencias. Entonces, esto es súper observado cuando hacen, a veces auditan, revisan, los ingenieros de seguridad revisan como que los hipercontinuos, siempre salta eso, ¿no? Hay a veces una confusión entre colocar ahí, describir correctamente el riesgo y estamos colocando consecuencias, ¿bien? Entonces, ahorita vamos a centrar ahí para que quede más claro en cuanto a los riesgos y consecuencias, pero tenga en cuenta que cuando un riesgo se evalúa a través del IPBER, esto se va a evaluar en función a dos variables, a probabilidad y severidad, ¿no? En función a estas variables vamos a determinar el nivel de riesgo, que puede ser alto, medio o bajo. Bien. Y acá viene lo que les comentaba, ¿no? Las consecuencias siempre van a ser lesiones o enfermedades ocupacionales. Bien, un ejemplo súper básico, súper común que siempre se encuentra es que, por ejemplo, cuando tenemos ruido como peligro, en riesgo le colocamos nosotros hipoacusia, pero la hipoacusia es una consecuencia. Por lo tanto, eso está. No es correcto describirlo así como tal, como riesgo, porque la hipoacusia es una consecuencia. Ahí, cuando nosotros hagamos nuestra evaluación de riesgos, el hipercontinuo, podemos identificar de repente el ruido. El riesgo debiésemos describirlo como exposición a ruido, ¿de acuerdo? Colocar ahí exposición a ruido, ¿no? Si nosotros dentro de las actividades hacemos manipulación de cargas, ¿bien? En el riesgo a veces se coloca lumbalgia, ¿no? Colocan lumbalgia. La lumbalgia también es una consecuencia, entonces ahí debemos de colocar ahí lo que corresponde, ¿no? Si por ejemplo colocamos como peligro manipulación de cargas por encima de 25 kilos, colocaremos ahí como riesgo sobreesfuerzo, ¿no? O exposición a manipulación de cargas por encima de 25, ¿no? Por último, ¿no? Pero ahí el riesgo que amarra ahí, que va siempre de la mano con manipulación de cargas, es sobreesfuerzo. ¿Qué más se coloca también, no? Este, por ejemplo, cuando tenemos polvo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Eso también identifiqué en algunos hiper, ¿no? Cuando tenemos nosotros radiación solar como peligro, a veces se encontró que colocan quemaduras, ¿no? Las quemaduras igual son consecuencias, ¿bien? Son consecuencias, son lesiones. En este caso, para radiación solar tendría que ser, ¿no? Exposición a radiación solar, ¿no? Y así, ¿no? Así, si es que tenemos material particulado, el riesgo vendría a ser inhalación, ¿no? O contacto con, ¿no? Contacto con polvo o exposición a polvo, ¿no? Ahí son como que algunas, algunas palabritas que pueden acompañar ahí a la correcta descripción del riesgo. ¿Bien? Hay algunos ejemplos de consecuencias como lesiones. Acá encontramos cortes, contusiones, quemaduras, raspones y algunas consecuencias como enfermedades, la hipoacusia, las hernias discales, ceguera, insuficiencia respiratoria, ¿no? Bien, entonces acá, por ejemplo, algunos ejemplos prácticos, nosotros podemos tener como peligro acá niveles altos de ruido, ¿no? Provenientes hay de los claxon, de las cornetas, del mismo sonido del motor en funcionamiento, y acá tenemos un riesgo de exposición a ruido. Bien, la consecuencia va a ser la hipoacusia, ¿no? Acá tenemos otro peligro, ¿no? Que es, por ejemplo, manipulación de materiales peligrosos, ¿no? Si en el caso aplique eh, cuál es el riesgo, ¿no? Puede haber un contacto con el material peligroso, puede haber un riesgo de derrame, puede haber un riesgo de inhalación, y acá la consecuencia va a ser una enfermedad respiratoria, ¿no? O de repente una quemadura, ¿no? A consecuencia del contacto. Bien.
Y hay algunos ejemplos. ¿Qué más tenemos? Acá como peligro podemos tener una silla en mal estado, ¿no? Una silla que de repente no tiene las 5 ruedas, de repente el respaldar del asiento está flojo o no tiene, también ha pasado, y acá el riesgo puede ser de caída, ¿no? Una caída de la silla, ¿no? Y la consecuencia puede ser una fractura, ¿no? Una contusión, un golpe. Después acá para labores de conducción, ¿no? Acá podemos encontrar como ya como un acto, ¿no? La desatención a la conducción, ¿no? Uso del celular, ¿no? Mientras conduce, hay un riesgo de choque por alcance, ¿no? Choque. Y esto como consecuencia va a tener policontusiones, ¿no? Entonces ahí hay una distinción bastante clara de lo que es un peligro, un riesgo y las consecuencias, ¿no? Para efectos de la elaboración del hipercontinuo, solamente se nos indica colocar peligro y riesgo. Bien, tengamos cuidado con estar colocando consecuencias. Bien, recordando, los peligros nosotros los identificamos y los riesgos se evalúan. Bien, cuando hablamos de la evaluación de riesgos, estos están basados, como les mencionaba, en dos variables, lo que es probabilidad y consecuencia. O también acá puede estar detallado como frecuencia y severidad, ¿no? Entonces, esta es una matriz de 5 por 5. Esta es una metodología que tiene el reglamento de minería para la evaluación de riesgos. Existen más metodologías para poder hacer una evaluación de riesgos, ¿bien? Para minería es esta. En la ley y en otros sectores existen otras metodologías, pero siempre la evaluación de riesgo se da a través de lo que es la severidad y la frecuencia, o probabilidad y consecuencia, ¿no? Siempre esas dos variables están. Hay matrices de 3 por 3, de 4 por 4. Dentro de las variables de frecuencia y severidad le establecen criterios para establecer los niveles y así van, de acuerdo a cada metodología, se establece ahí el nivel de riesgo, que es lo que se quiere saber, ¿no? Si es que un nivel de riesgo es alto, medio o bajo. Para minería establecen 3 niveles de riesgo. Para otras metodologías se establecen hasta 5, ¿bien? Trivial, tolerable, medio, no sé, intolerable. Entonces, cada metodología es distinta. Para minería tenemos esta, ¿no? 3 niveles de riesgo y acá tenemos una matriz de 5 por 5. Bien. Em, Cuando nosotros hacemos esta evaluación de riesgos, es importante que siempre la evaluación de riesgo la frecuencia vaya de acuerdo a la frecuencia en la que puede ocurrir ese riesgo. Bien, estamos evaluando el riesgo, ¿no? Si por ejemplo hablamos de un choque, ahí tendríamos que evaluar cuál es la frecuencia en la que podría ocurrir ese choque, ¿no? Prácticamente imposible, raro que suceda, podría suceder, ha sucedido o común, ¿no? Nosotros únicamente vamos a colocar ha sucedido cuando en nuestra operación ese riesgo se haya materializado. Es decir, que si yo tengo un choque, y estoy evaluando ese riesgo en mi hipercontinuo, y ha ocurrido anteriormente, le pondré acá la B, ¿no? Como frecuencia. Pero si no ha ocurrido, yo le puedo colocar desde la C hacia abajo, ¿no? Puede ser cualquiera de estos. Bien. Y en cuanto a lo que es la severidad, acá ustedes van a considerar qué tipo o la lesión que genere ese riesgo. ¿Qué podría ser, no? ¿Cuál sería la severidad? Quizás es un daño menor, que de repente no es máximo una paralización breve, corta. De repente hay una, este, una incapacidad temporal, quizás acá. De repente tengo una restricción con algún descanso médico, o de repente ese riesgo me genera una incapacidad permanente, ¿no? De repente ahí tengo la pérdida de algún miembro, de alguno de mis sentidos, de la vista, hipoacusia, qué sé yo, o de repente ese riesgo me genera la mortalidad, ¿no? Una persona. Y catastrófico solo se considera cuando hay más de dos, puede generar más de dos muertes, ¿no? Entonces es así como, de acuerdo a la evaluación, acá identificamos las variables en cuanto a lo que es la frecuencia y severidad y
la relación entre ambas me va a dar el nivel de riesgo. Hay acá algunos criterios también que se utilizan, básicamente utilizados en el hiperlínea base. Para la severidad, ¿cuáles son los criterios, ¿no? En cuanto a lesión personal, daño a la propiedad o al proceso, acá, ¿no? Están como que un poco los criterios para la valoración de cada uno de ellos. Y en cuanto a lo que es la probabilidad, de igual modo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios en la probabilidad de frecuencia de que ocurra ese riesgo, así como también de la frecuencia de exposición de las personas a ese riesgo? Entonces, en razón a ello, es que se van a establecer los criterios ahí para la probabilidad y la severidad, ¿no? Ahora, hasta ahí nosotros hemos identificado los peligros, hemos hecho la evaluación de los riesgos, pero posteriormente vienen las medidas de control, ¿no? Y las medidas de control básicamente están asociadas a una jerarquía de control, ¿bien? Y esa jerarquía está basada a la efectividad de los controles que se establecen, ¿no? Dentro de esa jerarquía, el primer control que se debe establecer para un peligro es por ejemplo, la eliminación, ¿no? Y la eliminación es básicamente eliminar completamente el peligro, ¿no? Poder en lo posible no exponernos a él, ¿no? El segundo control viene a ser la sustitución, ¿no? Que puede ser reemplazar el material, un equipo, un proceso, o intentar sustituir un peligro por otro que sea menos peligroso, ¿no? Que me cause un menor daño. Un tercer control va asociado a los controles de ingeniería, ¿no? Que es rediseñar los equipos, los procesos de trabajo, establecerle guardas, barreras, a través de que la persona no pueda interactuar o no pueda exponer alguna parte de su cuerpo, del peligro, ¿no? Estos tres primeros controles van básicamente a la fuente del peligro, ¿bien? Por lo tanto, se denominan barreras duras, ¿bien? Son barreras duras que van a intervenir directamente sobre el peligro, ¿no? Y son definitivamente más efectivas, ¿no? En cuanto a lo que son los demás controles, que es, por ejemplo, la señalización, estos vienen a ser el número 4, vendría a ser controles administrativos, que es básicamente la señalización, las capacitaciones, los procedimientos, y por último, los CPPs son controles o barreras blandas que van hacia el trabajador. Bien, o sea, las capacitaciones y procedimientos son para el trabajador. Los CPP son para el trabajador. Entonces, pierde un poco de eficacia, ya que como van al trabajador, queda un poco sujeto a la adopción de esta persona de estos controles. Entonces, ahí vamos a hablar de, por ejemplo, la teoría tricondicional del comportamiento seguro, ¿no? En donde se establece que por qué una persona o cuál es la condición para que una persona trabaje de manera segura, debe poder hacerlo, debe saber hacerlo y debe querer hacerlo, ¿no? Entonces, siempre el que hay más debilidad es en el querer hacerlo, ¿no? En la motivación, en el cumplimiento del procedimiento, en ello, ¿no? Entonces, por eso es que pierde un poco la efectividad, ¿no? La señalización es como que queda mucho criterio del trabajador, ¿no? Entonces, ahí como que los más efectivos son siempre los tres primeros. Acá encontramos un ejemplo de el peligro, ¿no? Tránsito de vehículos y el riesgo que atropella al personal, ¿no? Acá hay unos ejemplos de control. En cuanto a eliminación, encontramos, por ejemplo, cerrar la vía, ¿no? De ese modo, si una persona se encuentra trabajando por este lado, ya no va a haber ya no va a haber el peligro de tránsito de vehículos porque está cerrado, ¿no? Otro control podría ser que el tránsito por esta zona sea solo a través de una bicicleta, ¿no? Bueno, no sé, pues un scooter, una moto, etcétera, ¿no? Entonces hay como que estamos reduciendo ahí, sustituyendo el peligro, ¿no? Ya no es un vehículo motorizado, ¿no? Sino es una bicicleta, por ejemplo. Un control de ingeniería podría ser
trate de limitar la zona de trabajo a través de una barrera rígida, como son estos muros de concreto, ¿no? De ese modo, si es que pasa un vehículo, va a haber una barrera rígida que impida que yo pueda salir dañado, ¿no? Por algún despiste del vehículo. Después tenemos ya controles administrativos, como por ejemplo la señalización de conos, señaléticas. Pueden haber capacitaciones y finalmente los EPPs, ¿no? Que puede ser en este caso el uniforme reflectivo, ¿no? Para trabajos con exposición a tránsito de vehículos, ¿no? Entonces ahí encontramos varios controles y sus ejemplos, ¿no? Ahora, esta evaluación de riesgos se debe realizar de manera anual y cada vez que exista cambios en la organización, en la tecnología, los procesos, las instalaciones, maquinaria y equipos y en la legislación, ¿no? Toda vez que haya principalmente este tipo de cambios, va a amarrar nuevos peligros y riesgos que deben ser evaluados y se debe establecer controles para los mismos. También se debe hacer una actualización del IPER cuando existe algún accidente, ¿no? Porque eso quiere decir que los controles planteados no han cumplido correctamente su función o de lo contrario han habido peligros que no han sido identificados y por lo tanto no han habido controles, ¿no? Existen tres tipos de hiper. El hiperlínea base, que lo he mencionado, que es básicamente que contempla todos los peligros y riesgos de los procesos, actividades, tareas de una sede o una operación. Este básicamente busca identificar los riesgos, las áreas críticas y también los hiper nos ayudan a identificar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las necesidades de capacitación, la implementación de procedimientos de los PETs, nos ayudan a identificar los EPPs que es necesario para esa actividad, para esa tarea, nos ayuda a identificar si es que debemos de hacer algún tipo de monitoreo específico para poder determinar la exposición a ciertos agentes, ¿no? Por ejemplo, al ruido, a la concentración de un material particulado, de las posturas que efectuamos al realizar algún trabajo. Nos permite identificar quizás algún tipo de examen específico que yo tengo que someterle al trabajador para ver su estado de salud anualmente, ¿no? Periódicamente. Nos sirve para muchas cosas, ¿no? Para tomar decisiones también. Este es el anexo 8, que es básicamente la información mínima que debe contener una hiperlínea base de acuerdo al reglamento de minería. Y esta es la matriz de 5x5 que les presenté, que es básicamente la metodología a través de la cual se desarrolla, ¿no? También existe el hipercontinuo, ¿no? Que es lo que conocemos. Es básicamente una evaluación de riesgo que se efectúa antes de cada actividad. Esto se realiza por actividad. Y básicamente esto lo que busca es hacer una evaluación de las actividades rutinarias o no rutinarias, identificar qué peligros hay en la actividad que voy a efectuar y los controles que se van a tomar para evitar accidentes. Entonces, esto se hace por actividad, ¿bien? Y se hace estrictamente siempre antes de cada actividad. En la elaboración del IPER pueden participar varias personas que van a hacer la misma actividad y básicamente los controles ahí se toman en conjunto, ¿no? Todos deben de conocer cuáles son los peligros, los riesgos, los controles, y esto se hace cada día, ¿no? La elaboración del hipercontinuo es un requisito legal del reglamento de minería, ¿bien? Para los sectores que no son minería, existen otras herramientas de riesgo, que son, por ejemplo, los ATS, ¿no? Que es como es el equivalente en donde se establecen los pasos de la tarea, los peligros, los riesgos, los controles, y ahí se identifica todo, ¿no? Es como un equivalente al hipercontinuo. Bien, este es el anexo 7, que es el formato de hipercontinuo, que es del reglamento de minería del cual se basan todos. Existen muchas formas, muchos modelos, pero la información mínima que contempla es la que ustedes ven en pantalla. Y existe por último un hiperespecífico. Bien, el hiperespecífico básicamente contempla los peligros y riesgos de cada puesto. Bien, si bien el hiperlínea base se efectúa por puesto de trabajo,
contempla todo, ¿no? Pero el hiperespecífico es más asociado al puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los peligros y riesgos de un puesto, ¿no? Por ejemplo, de un personal administrativo, de un conductor, de un supervisor, de repente del encargado de almacén, de un capacitador, etcétera. Cada uno tiene peligros y riesgos distintos y ese es como que el hiperespecífico que también la normativa lo establece, ¿no? Que se puede contar con ello. Bien, señores, hasta acá. ¿Tienen alguna duda o consulta en relación al tema? Bien. Sí, si todo está claro, entonces pasamos a la evaluación. Bien, denme un momento para poder compartir el link de la evaluación. Bien, chicos, ahí estoy colocando a través del chat el link de la evaluación para que puedan desarrollarlo. Voy a compartirlo también a través de los grupos de WhatsApp para que lo puedan desarrollar. Bien.